en primer lugar, deciros que estáis en el grupo más chulo de todos, que como habéis visto es Especies y Cambio Climático. Bueno, en representación de la Fundación estoy yo, que José Alberto Capataz, que he sido el que he estado haciendo la presentación y seré vuestro tutor de seguimiento, y mi compañero Miguel Serrano, que también está por aquí de incógnito. Entonces, un poco, pues, lo que estaba comentando mi compañera Cris, se trata de que en este pequeño encuentro podamos plantear un poco cuál es el objetivo de cada proyecto, un poco las actividades que se quieren desarrollar o lo que se espera conseguir con este proyecto, para generar un poquito de sinergias y una vez recordaros, una vez más, que por tema de confidencialidad, si veis que, oye, pues puede haber algún tipo de colaboración entre proyectos, o os interesa mucho lo que está haciendo algún otro proyecto, os ponéis en contacto con vuestro tutor o técnico de seguimiento o técnica de seguimiento, preguntáis y os facilitamos, o sea, hablamos con la otra parte interesada y os facilitamos ese contacto para que podáis trabajar de forma conjunta. Bueno, pues sin más preámbulos, voy a contaros un poquito cuál es el orden por entidades para que estéis un poquito atentos y recordaros un poco que se trata de que os presentéis individualmente, objetivo del proyecto, actividades principales y un poco lo que se espera. Aproximadamente la extensión son unos 2 minutos, ¿vale? Entonces empezaríamos con Sociedad de Ciencias Aranzadi, luego continuaríamos con CT Mármol, Universidad Miguel Hernández, el Comité Español de la IUCN, Hombre y Territorio, Asociación Hombre y Territorio y la Universidad Complutense de Madrid, ¿vale? Entonces, dicho esto, por parte de la Sociedad de Ciencias Aranzadis, ¿quién va a hablar para presentar PRIOCONEX? Hola, buenos días. Me llamo Joseba Garmendia. Ante todo me tengo que disculpar porque iba a participar en esta reunión Pablo Tejero Ibarra, pero por cuestiones de última hora no va a poder. Nuestro Vale, proyecto es el proyecto... ¿Sí empezó a presentar o...? Sí. Sí. Es el proyecto PRIOCONEX y bueno, nuestro objetivo principal es desarrollar una metodología que integre tanto factores genéticos como de adaptabilidad al cambio climático en las estrategias de conservación de flora amenazada ex situ. Para ello hemos elegido dos grupos de especies, por una parte el género Petrocoptis, que es una especie, es un género endémico de la península ibérica, que muchas de sus especies están catalogadas y están incluidas en catálogos regionales, pero también en el catálogo nacional y en la Directiva Hábitats, pero también tiene dudas taxonómicas o incertidumbres taxonómicas que pretendemos resolver. Y por otra parte también trabajaríamos con el género Androsace, sobre todo focalizándonos en la Androsace pirenaica y Androsace cantábrica, que son especies de alta montaña y que en principio serían también vulnerables al cambio climático. Entonces, bueno, lo que se pretende hacer es, por una parte, realizar estudios genéticos para determinar la validez taxonómica de algunas de las especies, también determinar la diversidad genética a nivel poblacional e interpoblacional para definir también cuáles serían las poblaciones más interesantes para la conservación ex situ, y se realizarán también experimentos tanto en laboratorio como en viveros para determinar la adaptabilidad, la plasticidad germinativa y de cultivo de las poblaciones en condiciones, comparándolas en condiciones diferentes. Y luego también se caracterizará y se conservará parte del material recolectado de semillas en los bancos de germoplasma para que puedan ser utilizadas en el futuro en proyectos de conservación in situ o lo que se considere. Y bueno, lo que pretendemos sobre todo es tener una herramienta que pueda utilizar la administración a la hora de priorizar las estrategias de conservación ex situ, ¿no? Consideramos que muchas veces igual las prioridades que se definen para la conservación ex situ pues faltan, digamos, les faltan, digamos, ciertos datos para determinar los listados concretos y bueno, pretendemos un poco dar respuesta a esas carencias. Muchas gracias, Joseba. Yo creo que es muy interesante, sobre todo eso, lo que estás comentando, ¿no? La colaboración con las administraciones, porque en el fondo vosotros sois los grandes especialistas y muchas veces es falta de conocimiento lo que impide a la administración a lo mejor ser más eficiente a la hora de realizar determinados trabajos.
Vale, pues por parte de CT Mármol va a hablar Elena, imagino. Sí, hola, buenos días. Muy Soy buenas. Elena López del Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales. Somos un centro privado de investigación que está ubicado en la región de Murcia. También está un compañero, Jesús Gallardo. Dentro de esta convocatoria vamos a ejecutar el proyecto que tiene como acrónimo el BioRestone, que pretende hacer una adaptación de los planes de restauración de canteras de piedra natural para la conservación de especies y hábitats de interés, la prevención y erradicación de especies invasoras y la adaptación al cambio climático. Digamos que por normativa, las explotaciones mineras, de acuerdo a la Ley de Minas y al Real Decreto 975/2009, tienen la obligación de restaurar el espacio afectado. De hecho, es una actividad que la realizan y la industria dispone de los medios materiales, humanos y económicos para llevarla a cabo. E intentar, una vez que la explotación finalice, se genere un impacto neto positivo de esa actividad, ¿no? Rehabilitando la zona afectada. Sin embargo, lo que estamos viendo es que esa rehabilitación se realiza normalmente al final de la vida útil de la cantera y que en la mayoría de los casos esos planes de restauración, digamos que están obsoletos en el sentido de que no se acoplan a las políticas y a los intereses estatales en materia de conservación de la biodiversidad, nuevos escenarios de cambio climático, dinámicas poblacionales de especies exóticas e invasoras, con lo cual nosotros vamos a poner el foco en 5 canteras de roca ornamental en las provincias de Albacete, Murcia y Granada, seleccionadas de acuerdo a criterios estratégicos desde el punto de vista ambiental, y el objetivo del proyecto es generar herramientas para fomentar la biodiversidad en esas canteras y su ámbito de influencia, para favorecer la prevención, detección y erradicación de especies exóticas invasoras, adaptar las restauraciones a escenarios de cambio climático y generar conocimiento para la conservación de hábitat y especies de interés, siempre de la mano de las administraciones competentes en materias de mina y de medio ambiente de estas provincias. No sé si Jesús quieres añadir algo más o que creo que está La verdad que lo has descrito perfectamente, Elena. No puedo añadir mucho más. Simplemente, bueno, el mensaje de que la estrategia busca integrar los territorios o las superficies bajo gestión y control de la industria extractiva, busca hacer una máxima integración en el entorno ambiental que lo rodea y, si es posible, pues aportar más de lo que realmente puede ser una afección, ¿vale? Y bueno, pues estas herramientas son realmente las que el sector viene demandando por parte de profesionales y naturalistas para poder estar ellos a las expectativas de la demanda socioambientales. Pues muchas gracias a este tema, a Elena y a Jesús, porque la verdad es que es muy alentador ver al propio sector abanderando iniciativas conservacionistas. A continuación doy la palabra a la Universidad Miguel Hernández. ¿Quién está por aquí en la universidad? Andrés. Hola, buenos días. Muy buenas. Mi nombre es Andrés Jiménez y soy profesor de Ecología en la Universidad Miguel Hernández de Elche y soy el responsable del proyecto Corredor, que es el título desarrollado es Seguimiento de los efectos de la pérdida y fragmentación de hábitats de la tortuga mora, testudo graica y propuestas de mitigación ante el cambio climático. Bueno, el objetivo general del proyecto es analizar el declive de esta especie por pérdida y fragmentación de hábitat en el sureste de España en los últimos 20 años, hacer una proyección de los efectos de la pérdida y fragmentación de hábitat en el contexto de cambio climático y proponer medidas de mitigación, ¿no? Bueno, testudo graica se incluye como vulnerable en el catálogo español de especies amenazadas, principalmente, precisamente por la pérdida y fragmentación de hábitat. Y bueno, hay modelos de nicho que apuntan a que en el sureste de España el cambio climático desplazará el área idónea para la especie.
todo apunta a que la falta de conectividad entre los principales núcleos poblacionales actuales y con áreas idóneas futuros ante los escenarios de cambio climático pueden provocar extinciones locales importantes y sin posibilidad de ocupación de nuevas áreas. En el proyecto cuantificaremos los efectos de la pérdida del hábitat en los últimos 20 años y evaluaremos los corredores actuales, la funcionalidad de los corredores actuales, así como aquellos que puedan actuar como tales ante los escenarios de cambio climático plausibles. Y para ello pues lo vamos a desarrollar analizando la conectividad mediante mediante herramientas de SIG e información de campo que obtendremos con el programa de voluntariado Testudo, que se puso en marcha en un proyecto anterior, hace 6 años, un proyecto anterior de la Fundación Biodiversidad, y que a raíz de aquel proyecto sigue funcionando desde entonces. El proyecto nos va a permitir disponer de tendencias poblacionales y cartografías sobre las que sustentar una propuesta de medidas de conservación considerando cambio climático, en particular la identificación de zonas que puedan actuar de corredor para mantener la conectividad entre poblaciones. Para desarrollar el proyecto contamos con el apoyo de las administraciones regionales responsables de la conservación de la especie, tanto en Andalucía como en la región de Murcia, la Junta y la Comunidad Autónoma, y el programa de voluntariado lo organizamos con la Asociación Herpetológica Española y con la Asociación Serval de Almería y Ecologistas en Acción de Murcia. Además, contamos con la colaboración de la Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible, que nos facilita la implicación de propietarios de fincas privadas en los que desarrollamos el trabajo. Genial, Andrés. Pues muchas gracias, porque la verdad es que es muy interesante el trabajar con tantas entidades, sobre todo entidades del territorio, y movilizar voluntarios, que es un poco, pues eso, conseguir remover un poco conciencias y tratar de conservar estas especies, que bueno, evitar esas extinciones que estamos viendo, que cada vez se producen más rápido y en un mayor número de ellas. Continuamos con el Comité Español de la IUCN. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Yo soy Lucrecia Subirón Priego, soy técnico del Comité Español de la IUCN y vamos a desarrollar, nuestro proyecto se titula Monitorización de los efectos del cambio climático en vertebrados amenazados utilizando modelos de distribución de especies. Un poco larguillo, pero bueno, el objetivo principal es que vamos a analizar y evaluar el efecto potencial de distintos escenarios de cambio climático sobre la distribución de 10 especies de vertebrados amenazados, tanto en España peninsular como en las Islas Baleares y las Islas Canarias. En concreto, las 10 especies con las que vamos a trabajar pues son el conejo, la liebre del piornal, la musaraña canaria como representación de mamíferos, el galápago leproso, el sapillo balear, lagarto canario moteado, lagartija serrana y lagartija pallaresca como anfibios reptiles, y finalmente el águila imperial ibérica y quebrantahuesos como representación de las aves. Y bueno, estos modelos se suman a otras 10 especies que ya analizamos en un proyecto anterior, que también fue financiado por la Fundación Biodiversidad dentro de la convocatoria de adaptación al cambio climático en el 2018. Y bueno, y aparte, pues, según los resultados que obtengamos, pues se propondrán medidas concretas para evitar o mitigar los efectos negativos pues de las especies que veamos que se han visto más afectadas, instar, si es necesario, a la lista roja de la IUCN la necesidad y urgencia de reevaluar algunas de las especies analizadas, porque no algunas están dentro del están actualizadas, pero otras no, algunas llevan hasta más de 10 años sin actualizarse. Y finalmente también queremos generar una campaña de información y sensibilización por redes sociales Layway, y también pretendemos dar charlas educativas sobre el proyecto en diferentes centros educativos. No sé, más o menos ese es el resumen del proyecto. No sé si mi compañero Jesús Bellido tiene algo más que aportar, que también está aquí. Nada, simplemente saludar a todo el mundo, encantado, y muy bien, Lucrecia, lo has presentado con mucho detalle. Así que nada, estamos totalmente abiertos a cualquier idea e iniciativa que pueda ser de colaboración, ¿no?, con otros proyectos.
Genial, pues muchas gracias. Para nosotros la verdad es que es un honor poder seguir colaborando con los proyectos que estáis desarrollando desde el Comité Internacional de la IUCN. A continuación expone un poco el proyecto de la Asociación Hombre y Territorio. Perdón. Sí, ahora se me escucha, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, Sí. buenos días a todos. Gracias por incluirnos aquí en este espacio. Yo soy David León y responsable de proyectos y bueno, el proyecto que vamos a comenzar este año lo consideramos una especie de seguimiento, maduración de un proyecto que hemos estado desarrollando durante 2020 y que de hecho estamos ahora mismo en la fase de redacción de informes y justificación, en el cual hemos creado o actualizado el censo de anfibios y reptiles en ciudades españolas para tener una imagen real de cuáles son las especies, tanto autóctonas como alóctonas, que existen, el potencial que tienen las ciudades como reservorio para algunas de estas especies, ¿no? Empezamos con 8 o 10 ciudades, que eran las que inicialmente teníamos como previstas, y hemos alcanzado un total de 30. Tenemos unos censos bastante actualizados e importantes y realizados por personal y por entidades expertas de cada una de estas ciudades, que ahora publicaremos en unos días. Y la idea de este segundo proyecto es justamente el afianzar en determinadas ciudades pues acciones que vinieron, digamos, detectándose o cosas que venían detectándose en los censos anteriores. En el caso de Sevilla, que es el cual vamos a actuar nosotros, estamos en coordinación con Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y con un parque metropolitano bastante conocido aquí en la ciudad, en el cual se van a iniciar acciones de recuperación de zonas para anfibios y reptiles que estaban en desuso, abandonadas o que, bueno, se realizaron en su momento y no consiguieron mantenerse. Y por otro lado, vamos a plantear algunas acciones de creación de hábitats importantes para estas especies, como son las lagunas temporales, Hábitat 3170, catalogado dentro de Directiva Hábitat, para intentar fomentar pues, que algunas especies que se sabe por los censos y por la bibliografía histórica que estaban en estas zonas, que vuelvan a estas zonas a través de translocaciones controladas y ver durante todo este desarrollo de proyectos a ver cómo evolucionan pues esas estructuras. Genial, David, muchas gracias. Y gracias también por vuestro trabajo que desarrolláis con la biodiversidad urbana, que es como ese gran olvidado, tan próximo y tan lejano a la vez. Por último, la Universidad Complutense de Madrid, Pedro Aragón. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues sí, yo soy Pedro Aragón de la Universidad Complutense de Madrid. Estoy contratado como profesor contratado doctor desde hace un año. Y bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por haber seleccionado el proyecto, por supuesto, cuyo acrónimo es ReproClim y cuyo título es Detectar puntos calientes, es detección de patrones temporales de cambio climático y de producción primaria 2000-2020 en los puntos calientes de diversidad de especies de reptiles con régimen de protección especial. Entonces, bueno, pues se trata de detectar lugares dentro de un marco de trabajo de sistemas de información geográfica a una resolución de 10 kilómetros cuadrados, pues en estas cuadrículas detectar aquellos altos valores de riqueza de estas especies, que cuando se redactó el proyecto eran 59 especies de reptiles, o sea, bueno, son bastante representativas en realidad de todos los reptiles del territorio español. Y bueno, ahora, pues la última vez, ahora que ya estamos trabajando sobre ello, vemos que se añade alguna especie más que estamos justo ahora mirando y bueno, pues es que pues, siempre suele haber novedades taxonómicas, escisiones de especies, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues entonces es que, bueno, la justificación es obvia, ¿no? Que España es uno de los países con mayor riqueza de reptiles amenazados por el cambio climático. Entonces, bueno, la mayoría de los estudios lo que hacen es
examinar de una forma u otra los efectos directos del cambio climático, como puede ser el incremento de la temperatura, pero y aparte de estudiar esto, obviamente, que es el foco principal, también nos interesa un enfoque de mirar los efectos indirectos, es decir, cómo afecta el clima a la producción primaria, que es la base de la cadena trófica, y puede, pues, de una forma más indirecta, es decir, a través de las interacciones bióticas, afectar también a, a las especies de forma negativa, ya sea en cuanto a rango de distribución o a cambios en la dinámica de sus poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso, los objetivos es detectar lugares con mayores valores de riqueza de reptiles. El umbral está por determinar, se empieza por un umbral arbitrario, pues el primer cuartil de estos valores de riqueza, se seleccionan estas cuadrículas y ahí se empiezan a mirar series temporales de 20 años utilizando imágenes satelitales, además también complementándolo con valores de pues, estaciones meteorológicas cercanas, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa interesante es que se utilizan imágenes satelitales de producción primaria, porque bueno, pues con diferentes algoritmos ya están en los repositorios de la NASA, por ejemplo, índices de vegetación que son subrogados de la producción primaria, ¿no? Entonces, una vez detectados en estos sitios, estos valores de riqueza altos de reptiles amenazados, mirar dónde hay cambios en cuanto a la tendencia temporal, pues de clima, o sea, temperatura, precipitación, producción primaria, también cambios en los usos del suelo durante estos 20 años, y si estos cambios son sustanciales, significativos, estadísticamente también, y de forma monótona, pues es ya sacar un mapa de riesgo donde vemos que hay un cambio significativo en el funcionamiento del ecosistema, ¿verdad? Y luego, bueno, pues también otro objetivo importante es mirar las interrelaciones entre estas variables, si es el clima el que afecta a la producción primaria o si es el uso del espacio el que afecta a la producción primaria, porque bueno, ya sabemos que el cambio global está todo muy interrelacionado y es complejo de estudiar, ¿no? Y bueno, pues sería un pistoletazo de salida para, bueno, pues luego seguir encadenando proyectos con objetivos, porque ya sabéis que esto es, bueno, pues tiene cada pregunta se resuelve con respuestas que luego también surgen nuevas preguntas y nuevos objetivos, ¿verdad? Y bueno, pues nada, para finalizar, el precedente que tiene es un artículo en el que lideré, en el que se miraba objetivos parecidos, pero con otros taxones, pero también estotermos, que es importante en cuanto al clima, que eran pues lepidópteros. Y eso es todo, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias.